Y bienvenidos a todos nuestros asistentes a este segundo seminario de investigación y tecnologías en ingeniería mecánica que estamos organizando desde la Universidad de Talca. En esta oportunidad estamos coorganizando con la Universidad de Concepción. Nos acompaña el profesor Pablo Aquebeque, él es académico de la Universidad de Concepción y director del Centro para la Industria en el marco del proyecto Habilidades para la Manufactura de Corfo. Él además tiene mucha experiencia en manufactura avanzada, ha sido líder del equipo ASMAR UDEC que está desarrollando el primer prototipo con escalamiento de ventilador mecánico dentro del desafío Un Respiro para Chile en este contexto de pandemia. Y hemos querido hacer esta coorganización porque nos hemos conocido con Pablo y hemos aprendido durante esta pandemia que la colaboración es esencial para poder ir avanzando más rápido y responder de manera oportuna a los desafíos que nos va poniendo nuestro entorno. Muy buenos días, Pablo. Hola, hola, buenos días, Karin. Bueno, primero que nada, agradecer, Karin, esta invitación que nos hace la Universidad de Talca, el Departamento de Ingeniería Mecánica, donde tú participas, ¿cierto? Y eres académica. Estamos contentos, en realidad, de poder participar de esta charla hoy como invitadores, ¿cierto? Y bueno, muy contento de participar. Como tú decías, yo soy el director del Centro Industria 4.0. Te comentaba que venía saliendo de la otra presentación en la cumbre de manufactura avanzada que se está desarrollando en este momento, está por finalizar ya. Y muy contento porque una de las cosas que se está trabajando en el mundo mucho es la robótica colaborativa. Y ahí contar mi experiencia un poco como ingeniero electrónico, yo no soy mecánico, soy electrónico, de lo que uno ve normalmente. Cuando uno trabaja en el área electrónica, y yo creo que Hilde lo va a trabajar y exponer con mucha más autoridad que yo, pero quiero contar un poquito mi pequeña experiencia en esto. Siempre se menciona los problemas de automatización como un problema futuro del trabajo, ¿de acuerdo? Sin embargo, todos los desarrollos de Industria 4.0 lo que muestran en realidad es que se va a generar más trabajo, y eso es lo que se ha evidenciado en este momento. Se automatizan más los procesos, pero aparecen muchas más necesidades. Y por lo tanto, quizás el trabajo se va transformando más que eliminándose. Y una de las cosas que personalmente creo, una de las tecnologías que se va a desarrollar mucho y va a ser mucho más aceptada por la industria, es la robótica colaborativa. La robótica existe desde hace muchos años, varias décadas, ¿ah? Y en Chile ha sido un poco esquiva, principalmente por las altas inversiones que se necesitan. Y bueno, por los grandes departamentos de ingeniería que se necesitan también para poder hacer que los procesos robóticos vayan cambiando, ¿cierto?, de una tarea a otra. Sin embargo, la robótica colaborativa viene con otro concepto, ¿no? Un concepto que ya viene en el mundo desarrollado desde hace más de una década y que vemos como oportunidades para pequeñas y medianas empresas que quieran ser mucho más flexibles. Así es que en realidad la robótica colaborativa, según yo, muy personalmente, veo que es una gran oportunidad para nuestras empresas, y por lo tanto encuentro fundamental e importantísimo el poder escuchar esta presentación que nos va a hacer Gilda. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Pablo, y por enriquecer este diálogo. Te vamos a tener al final en el espacio para conversar y hacer preguntas a Hilde. Eh, Vamos a dividir esta presentación primero en lo que nos va a conversar Hilde. Van a estar en ese instante los micrófonos apagados, pero después de su presentación, de 30 a 40 minutos, vamos a abrir el espacio de conversación. Entonces vamos a dar presentación a nuestra invitada, Hilde Pérez. Ella es española, pero nacida en Suiza, es doctora en Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid y profesora actualmente de la Universidad de León, donde dirige el Departamento de Ingeniería Mecánica, Informática y Aeroespacial. Además, dirige el grupo de investigación de sistemas inteligentes para la fabricación en esa misma universidad y ha desarrollado sus investigaciones en lo que se denomina la industria 4.0. Ha participado en diferentes proyectos nacionales e internacionales y ha sido investigadora en el Centro Fraunhofer en Berlín en 2015 y 2016 y a partir del 2017
es docente invitada en la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Qiantan en China. Y desde el 2019, y a ocasión de esa área que está desarrollando últimamente Hilde, preocupada e incentivando la participación de más mujeres en ingeniería, fue que nos encontramos, y ella actualmente está participando en un proyecto, yo creo que nos va a contar un poquitito también sobre mujeres líderes que están viajando a la Antártica. Entonces, sin más quitar tiempo para nuestra presentadora, dejo a Hilde Pérez con ustedes. Muy bien, pues buenas tardes desde España. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad de Talca y muy especial a la profesora Karin Saavedra por esta invitación a participar en estas charlas. Y voy a dar paso entonces a la presentación que tengo preparada. Voy a compartir mi pantalla. A ver. Un momento. ¿Sí? Sí, se ve, pero parece que no está a pantalla completa. Ahí sí. Ahora está pantalla completa. He apagado mi cámara para que se pueda ver la presentación en toda la pantalla, pero no ahora. Muy bien. Se me ve y se me oye bien. Después, cuando termine la presentación, vuelvo a conectar la pantalla. Súper. Para las preguntas, para la ronda de preguntas. Bueno, pues vamos a hablar de robótica colaborativa en la fábrica inteligente. En la primera parte de mi presentación me centraré en lo que se ha llamado la fábrica inteligente, para después hablar de la robótica colaborativa y algunos casos de aplicación que voy a presentar en la parte final. Vamos a ver dónde surge este concepto de fábrica inteligente, y para ello tenemos que irnos unos años atrás. La crisis económica del 2008 fue un punto de inflexión para la industria manufacturera. Antes de ese periodo, la tendencia de las empresas era deslocalizar las actividades manufactureras buscando mano de obra de bajo costo, sabiendo todos lo que esto implica, por supuesto. Las empresas europeas han ido perdiendo competitividad y a día de hoy el compromiso fuerte es recuperar esa competitividad. En este proceso, la estrategia del gobierno alemán en 2012, junto a la industria en bloque, jugó un papel fundamental. Lo que hizo fue poner en marcha una serie de iniciativas para mantener y promover su posición en el sector industrial, mediante la creación de nuevos modelos de negocio y nuevas formas de fabricación. Fue una renovación para la llamada transformación digital. La industria 4.0 ha llevado a la industria digitalizada. Todo es digital. Modelos de negocio, entornos, sistemas de producción, máquinas, productos y servicios. Los flujos físicos se mapean en plataformas digitales. Los sistemas y el software permiten los flujos de información y comunicación en todos los niveles de la industria. Y esto ocurre no solo dentro de la fábrica, sino también fuera. Y además ocurre en tiempo real. Fabricación inteligente, fábrica digital o la fábrica del futuro. Todos describen un mismo concepto, una instalación de producción inteligente, flexible y dinámica, donde la maquinaria y los equipos tendrán la capacidad de mejorar los procesos mediante la autogestión y la toma de decisiones autónoma. Voy a mostrar ahora unos datos para ver qué es lo que ha pasado con los costes de producción en Asia y en Europa. Hemos visto cómo en China se ha producido un aumento de la clase media, con su correspondiente aumento de salario. En la tabla de la izquierda se puede ver una comparativa con otros países del sudeste asiático. Con esto vemos que ya no es rentable producir en la gran fábrica que es China. En el mercado europeo se demanda
cada vez más máquina especial, máquina más flexible, capaz de producir más gama de producto y este producto además que esté customizado o más customizado. En la gráfica de la derecha se muestran las conexiones machine to machine con un crecimiento exponencial en Europa. Vemos, por tanto, que una de las apuestas para reducir los costes de producción es tener máquinas y procesos más flexibles, con un nivel tecnológico alto. Estos datos muestran una tendencia, pero sigue habiendo un porcentaje importante de empresas industriales, sobre todo pequeña y mediana empresa, que todavía no ven esto de la digitalización y todo lo que hay alrededor de este concepto. Es el momento entonces de hacer una reflexión. En relación con los costes de producción, ¿mis procesos son eficientes a nivel energético? ¿Soy capaz de detectar oportunidades de ahorro a nivel energético? A nivel de calidad, por ejemplo, ¿se pueden reducir las no conformidades? A nivel de mantenimiento, ¿se pueden reducir las paradas no planificadas? La segunda reflexión es en relación con el mercado. ¿Cómo de flexibles son mis máquinas y mis procesos productivos? ¿Cómo me adapto ante picos en la demanda, tanto altos como bajos? En relación a los costes que tengo, ¿cuáles son fijos y cuáles son variables? ¿Puedo detectar oportunidades de ahorro? Bueno, pues la digitalización puede dar una solución a estos problemas. Vamos a ver cómo se ha producido esta evolución en la industria. Desde los primeros equipos o máquinas que estaban controlados con PLCs, pasamos a conectarlos con el uso de las computadoras a otras máquinas. Tenemos los sistemas conectados en planta. Se produce una conexión horizontal. Con la industria 4.0 y la producción inteligente se incorpora el Internet de las cosas, el IoT, la tecnología en la nube y el Big Data. Representa la conexión completa de operaciones, no solamente la conexión horizontal, sino también vertical. La industria 4.0 representa la capacidad de recopilar información, la capacidad de compartir información y la capacidad de utilizar esa información para tomar mejores decisiones y ser más productivo. Y también ser más descentralizado en la forma en que controlas las cosas y en la forma en que tomas decisiones. ¿De dónde venimos? La industria 4.0 ha sido el punto de inflexión para el final de todas las aplicaciones centralizadas convencionales en la industria tradicional, vamos a llamar. Hemos cambiado de una estructura de control centralizado a un control distribuido y más inteligente. Tenemos sensores, tenemos actuadores relativamente poco inteligentes. En el nuevo mundo de la industria 4.0, los sensores están recopilando información y están compartiendo esa información con otros dispositivos o directamente desde la nube. Tenemos mucha más conectividad en este nuevo esquema. Como resultado, hay mucha inversión en sensores, hay mucha inversión en actuadores inteligentes. Todo en la fábrica puede ser potencialmente una fuente de información. Cada sensor y cada actuador en la máquina tiene una dirección IP y somos capaces de acceder a esa información para que después sea compartida y gestionada. Vamos a convertir los datos en acción y esa acción se da en tiempo real para así optimizar el proceso y hacer el trabajo más eficiente. ¿Cuáles son los principales beneficios de la industria 4.0? Pues el primero y más importante es que se mejora la productividad mediante la flexibilidad y el intercambio de información. Es el más importante. El segundo es la capacidad de tener una fabricación más personalizada. El de seguridad es un resultado directo de los anteriores. El último es el acceso a datos.
Es posible acceder a los datos en cualquier etapa de nuestro proceso productivo. Tomamos los datos, los analizamos y con las estrategias adecuadas tomamos decisiones sobre el proceso. Todo esto tiene que ocurrir en tiempo real. La implementación de la Industria 4.0 se construye sobre 9 pilares. El desafío es hacer que los sistemas de producción sean más flexibles y colaborativos. Para ello, la estrategia es implementar lo que se ha venido llamando las tecnologías habilitadoras que están detrás de este nuevo paradigma de la Industria 4.0. El IoT, el Internet de las Cosas, permite que las personas y las cosas estén conectadas en cualquier momento y lugar, con cualquier cosa o con cualquier persona, idealmente utilizando cualquier red. Con respecto al entorno industrial, el Internet industrial de las cosas es la conexión de componentes y máquinas industriales a Internet. Tenemos también el cloud computing, es decir, la computación en la nube, que simplificándolo mucho, podemos decir que utilizar la nube consiste en interaccionar con datos que se encuentran en un servidor remoto y al que accedemos gracias a Internet. El entorno de fabricación, en este tipo de entorno resulta muy interesante una variante que es el edge computing, que consiste en acercar ese poder de procesamiento lo más cerca posible de donde se están generando los datos. Es decir, consiste en acercar la nube hasta el usuario, hasta el borde mismo de la red. El Big Data hace referencia a los grandes volúmenes de datos que se están generando a alta velocidad, siendo estos datos complejos y variables. El Big Data implica también técnicas que permitan hacer captura, almacenamiento, distribución, gestión y análisis de la información. La simulación para la implementación con éxito de la fabricación digital, una herramienta muy poderosa es la simulación. Nos ayuda a estimar o comprender mejor un sistema o un proceso. Y aquí merece la pena mencionar el gemelo digital. Son simulaciones de muy alta fiabilidad que se extienden en todas las fases del ciclo de vida del producto, donde los datos de la vida real que vamos a obtener se combinan con modelos de simulación para un mejor rendimiento de la productividad. La realidad aumentada es otra de las tecnologías, aumenta la percepción del operador al hacer uso de una información, digamos, artificial sobre el medio. La fabricación aditiva, por todos conocida, es la más extendida, la fabricación aditiva, fabricación digital, impresión 3D, es el proceso de crear un objeto 3D basado en la deposición de materiales capa a capa o gota a gota bajo un sistema controlado por computadora. La integración del sistema tiene dos enfoques, integraciones en horizontal y verticales. Ingeniería, producción, marketing, proveedores, todo está conectado. Hay un flujo de información, hay un flujo de datos y es en tiempo real. Los robots autónomos son otro de los pilares de este escenario del que hablaré a continuación. La Industria 4.0 crea, por tanto, información muy valiosa que debe protegerse. La seguridad de la información y los datos es fundamental para los procesos de la industria. Pero para la introducción en fábrica de cualquiera de estas nuevas tecnologías se deben cumplir algunos de los requerimientos de producción, como es una mejora en productividad o una mejora en calidad, una mayor flexibilidad o mayor velocidad. Hemos visto que la filosofía tradicional de los sistemas de fabricación está cambiando. Puede resultar difícil adoptar estas nuevas tecnologías, a veces por falta de conocimiento. Algunos de ellos son bien conocidos como el IoT y la fabricación aditiva, pero otros como el Big Data y la analítica avanzada son completamente desconocidos. Además,
Las grandes empresas tienden a sentirse mejor preparadas que las pequeñas con respecto a la adopción de este nuevo paradigma. Las empresas pequeñas y medianas suelen tener pues, los recursos muy limitados para invertir en estas nuevas tecnologías. Es necesario añadir ahora algo muy importante que todavía no hemos mencionado y está relacionado con la conectividad de los dispositivos y de las máquinas. En la fábrica digital todo tiene que estar conectado. Evidentemente hay conexiones por cable que habremos de integrar en este nuevo escenario. Aquí se muestra la visión de una fábrica inalámbrica. Desde la entrada de producto en la factoría, pasando por todos los procesos de transformación y ensamblado hasta su entrega, todo estará conectado de manera inalámbrica. El AGV se comunica por Wi-Fi, los sensores, el control de las operaciones, los procesos en las máquinas, absolutamente todo estará conectado de manera inalámbrica y para ello vamos a necesitar el soporte de la nueva tecnología 5G. La diferencia fundamental de la tecnología 5G con respecto a las generaciones anteriores es que ha sido diseñada específicamente para comunicar máquinas y para el IoT, para el Internet de las cosas. No es solamente mayor ancho de banda y mayor velocidad, soporta una comunicación con muy alta fiabilidad. Está considerado como un habilitador de la industria 4.0 como un componente clave. Nos va a permitir la conectividad no solo de máquinas, sino de personas y procesos. A largo plazo nos llevará a la convergencia de todas las tecnologías de comunicación. Hoy en día hay 392 operadores en el mundo invirtiendo en tecnología 5G. Este agosto pasado teníamos 92 redes comerciales 5G en 38 países, entre ellos España y Chile. En Chile, por ejemplo, Entel es la mayor empresa de telecomunicaciones de Chile y se ha asociado con Ericsson para ofrecer el servicio inalámbrico 5G. Hoy en día el 5G es realmente un 4G muy evolucionado. Ahora mismo estamos en la versión 16 del 5G. A finales de año se espera 190 millones de suscripciones en 5G. Con 5G tenemos una serie de ventajas que, bueno, conviene señalar. Puede haber dos tipos de redes en 5G. Las redes públicas, las PLMN, y las redes privadas o no públicas, las NPN. Esto realmente ya se puede hacer con 4G, pero con 5G va a ser más habitual. En 4G utilizamos red pública. Al haber una red privada, al tener esa opción, te permite estar aislado de otras redes. Te permite dedicar y gestionar recursos con más posibilidades para controlar funciones específicas. Es decir, vamos a poder tener una red privada totalmente aislada de la red pública. Quizá la característica más interesante del 5G es lo que se llama el network slicing, la partición de red. Son redes virtuales dentro de la propia red 5G y nosotros vamos a poder crear particiones según casos de uso específico con distintos tipos de tráfico. Una partición puede ser, por ejemplo, para el control en tiempo real. Otra partición para los sistemas MES, por ejemplo. Las redes cableadas van a convivir con las redes inalámbricas a través de la tecnología TSN. Es un estándar ya aprobado por el IEQ. Esta tecnología nos va a mejorar el determinismo de la red Ethernet y que sea capaz de trabajar en tiempo real. Entonces, una de las prestaciones de 5G va a ser esa, la capacidad de soportar TSN. El 5G nos va a dar baja latencia, nos va a dar alta disponibilidad. ¿Qué usos se puede hacer con el 5G? Bueno, pues vamos a tener conectados todos los sensores de las máquinas, las conexiones PLC inalámbricas, la conexión con el HMI inalámbrico, los AGVs, sensores de posicionamiento, la conectividad en la nube, son algunos de los usos que le podemos dar al 5G. Este nuevo paradigma
hacia una producción a medida requiere la presencia de robots y vehículos autónomos, o lo que se llama AGV. El transporte de material ya no se realiza por operarios, sino que se hace de manera autónoma mediante los AGVs o robots móviles. Los robots colaborativos introducen un nuevo concepto en la forma de trabajar, en estrecha colaboración con los humanos. Los cobots son un tipo de robots especialmente diseñados para interactuar directa y físicamente con los humanos. El término cobot viene de la unión de las palabras colaboración y robot. La definición de cobot es un brazo robótico creado para trabajar junto a los humanos en una cadena de producción. De ahí que sean conocidos también como robots colaborativos. Desde que fueron creados, los cobots se han empleado para realizar trabajos en entornos industriales. Los cobots y los robots industriales tradicionales se diferencian en muchos aspectos. El robot industrial, por ejemplo, produce de forma masiva, ocupa mucho espacio y a menudo permanece en una posición fija. En cambio, el cobot es compacto y ocupa poco espacio. Además, se puede reubicar en cualquier lugar sin ningún tipo de problemas. Los robots industriales, por la actividad intensiva que desarrollan, en ocasiones pueden resultar peligrosos. Es por esta razón que no pueden instalarse sin barreras de seguridad que protejan a las personas. La ausencia de sensores de fuerza, a lo que sumamos el elevado peso, los convierte a estos robots industriales en herramientas potencialmente peligrosas. Por el contrario, los cobots están equipados con sensores que les permiten detenerse en caso de que encuentren un obstáculo en caso de necesidad. Gracias al peso ligero que tienen, un choque además no tendría por qué ser peligroso. Un robot tradicional se utiliza con un único propósito y ese propósito lo podrá resolver con una eficiencia óptima. El brazo robótico colaborativo, en cambio, puede estar desarrollado para realizar una sola tarea o para realizar varias según las necesidades de producción. Es decir, se puede reprogramar de forma muy sencilla. Otra ventaja adicional de los cobots con respecto al robot tradicional es el menor precio. Este factor, además de los ya enumerados, ha hecho que su uso se extienda rápidamente y no solo al ámbito industrial, sino también a otros sectores, como el sector servicios, por ejemplo. Además, su facilidad de uso hace que no sea necesario una persona especialista en robótica. Es posible implementar un robot colaborativo sin necesidad de modificar la instalación y de manera muy rápida. Algunas de las aplicaciones de los cobots son las que aparecen en la imagen. En un principio, las funciones más habituales, las de pick and place, atornillado, inspecciones de calidad, pero poco a poco se han ido introduciendo en funciones como el ensamblado, la soldadura o incluso operaciones de conformado. Ahora les voy a presentar la aplicación que desde la universidad le hemos dado al robot colaborativo. Todo ello dirigido a la investigación. Hemos visto antes que el trabajo colaborativo en una planta de fabricación se refiere a la situación en la que un robot trabaja en un entorno donde actúa un operario humano. Hasta ahora, las aplicaciones de los robots colaborativos se han orientado sobre todo a trabajos, decíamos, de colocar, cargar, trasladar. Todas estas operaciones se basan en posicionar el extremo del robot en unas determinadas coordenadas o bien en realizar unas sencillas trayectorias. Bueno, vemos que el nivel tecnológico de estas operaciones es muy bajo. Entonces, ese entorno colaborativo realmente no es colaborativo por el reducido nivel de inteligencia operativa del robot. Entonces, vamos a intentar elevar ese nivel de inteligencia para que todos esos trabajos colaborativos se diferencien realmente de las aplicaciones hasta ahora realizadas
por los convencionales, por los robots convencionales, y que además contribuya a aumentar la productividad de las fábricas, es necesario que aumenten su nivel de inteligencia y que aumenten la interacción que tienen con el proceso productivo. Por lo tanto, los aspectos de seguridad, como la detección de personas u obstáculos, no debe de ser el único elemento a considerar. Nuestro objetivo es elevar ese nivel de inteligencia de los robots colaborativos para que a través de ellos sea posible intervenir para optimizar el propio proceso o bien establecer reglas de actuación ante desviaciones, por ejemplo, en las condiciones de producción. Una etapa inicial en nuestra investigación fue el modelado y diseño de alguna operación con robots colaborativos, como aparece en la imagen. Pero quizá el resultado más significativo fue el que obtuvimos con esto que les voy a presentar a continuación. Obtuvimos información sobre el proceso de mecanizado a partir de las piezas mecanizadas o del desgaste de la herramienta, y a partir de ahí establecíamos reglas de decisión. Estas reglas de decisión, esta inteligencia, es para implementarla después en el robot. Para ello, lo que hicimos fue utilizar dispositivos de medida, bien por contacto directo o contacto indirecto. En la pantalla se muestra un dispositivo de medida de interiores que construimos para la adquisición y análisis de datos por visión. El objetivo era automatizar este proceso. Este dispositivo consistía en un boroscopio industrial que aparece en la parte derecha de la imagen. Para medida de interiores, el endoscopio o boroscopio industrial se utiliza para medida de interiores, y con una microcámara ubicada en la parte superior de este sistema cartesiano éramos capaces de captar imágenes. Entonces, esta especie de máquina se diseñó y fabricó para la captura automática de imágenes. Entonces, consta de una mesa de posicionamiento en X en Y, con subida y bajada del cabezal para posicionar el boroscopio o endoscopio industrial en el interior de los orificios de las piezas. Aquí se muestra la estructura de este sistema de medida, y aquí se ve quizá mejor vamos a quitar esto, la estructura de la máquina diseñada. El soporte de la estructura en columna vertical, en la que están sujetos el boroscopio mediante una pinza, la cámara microscópica en la parte superior, y aquí en la parte inferior tenemos la pieza cuyo interior estamos midiendo ahora mismo con el boroscopio insertado, y una mesa de posicionamiento en X y en Y que además también nos permitía girar. Y esta es la estructura del sistema de medidas, con lo que nosotros lo que hacíamos era captar imágenes del interior de estas piezas a través de la microcámara, esta que estaba en la parte superior. Algunas de las piezas, junto con las imágenes, son las que aparecen en la parte izquierda de la pantalla. A continuación, se pasaban estas imágenes para su tratamiento por visión por computador. Las imágenes captadas muestran, como se puede ver, las pasadas de la herramienta, y con ellas es posible tener información sobre el proceso de mecanizado. De todas las imágenes que captamos, había que separar las imágenes buenas de las que reflejaban cierta anomalía. En la parte superior están las buenas y las que tienen algún defecto en la parte inferior. Después, basado en visión artificial, el sistema es capaz de extraer información que nos va a permitir determinar si la calidad satisface las especificaciones. Esto se hizo analizando la rugosidad y la textura de la superficie. Bueno, pues con este sistema fue posible proporcionar una nueva perspectiva de inspección interna y externa en equipos tecnológicos y en componentes mecanizados,
siendo capaz de localizar daños o defectos tanto en las superficies internas como externas. Con estos algoritmos diseñados, el siguiente paso es la implementación al robot colaborativo. Y esta fue parte de una investigación que concluyó el año pasado y que ahora continúa con otro proyecto en el que estamos inmersos en las plataformas industriales de Internet. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición para las preguntas que haya. Muchísimas gracias, Hilde. Voy a abrir el micrófono a los asistentes para poder iniciar esta conversación. Sí, no soy capaz de prender tu cámara. Sí. Necesitamos ayuda. No, sí, yo puedo hacerlo. Lo hago enseguida. Y Pablo y Jorge. Es porque tengo que ser hospedadora a lo mejor, ¿no? Sí, pero un segundo y te dejo de animadora. Están habilitados ya los micrófonos si quieren iniciar sus preguntas. ¿Hay alguien que levantó la palabra? Javier, ¿te escuchamos? Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, súper bien. Bueno, en primera instancia agradezco la interesante exposición de la doctora y mi consulta tiene que ver cómo podemos incorporar variables asociadas a los trabajadores dentro de toda esta ecuación. Por ejemplo, información relacionada a algunos aspectos fisiológicos, por ejemplo, indicadores como la frecuencia cardíaca o indicadores relacionados también a las distintas demandas que tiene el trabajo frente a esta interacción con la información que producen las máquinas. ¿Cómo se logra hacer esa integración en información? Y en el fondo entender también cómo aporta el trabajador en esta ecuación. Karen, no soy capaz de iniciar el vídeo. Dame un segundo. Dime ahora si funciona. Ahora, sí, ahora. Disculpa. Ahora. Bueno, estamos en la pregunta de cómo introducir las variables del trabajador que está compartiendo el espacio de trabajo con el colaborativo, ¿no? Cuando nosotros necesitamos información del operario, esa información tiene que ser transmitida pues, a través de determinados sensores que lleve el operario. Si estamos hablando de frecuencia cardíaca, pues tendrá que llevar un dispositivo similar a los que utilizan los Garmin, por ejemplo, para transmitir esos datos. Habría que pensar para qué queremos esa información del operario, pero con sensores y a través de las tecnologías que acabo de exponer, sería sencillo incorporar esas variables para que intervengan como parte activa en esa ecuación. Pero habría que plantear el problema. ¿Cuál sería la necesidad? ¿Qué respuesta estamos buscando? Muchas gracias, Hilde. No sé si eso responde a Javier. Sí, totalmente. La problemática finalmente tiene que ver con que muchas veces los trabajadores tienen una sobrecarga del punto de vista físico, obviamente mental también, y hay algunos esfuerzos en diseño de tecnologías para poder hacer evaluaciones en esa misma línea. Entonces, ¿cómo integramos toda esa información en esta industria 4.0 con el objetivo de que se integren finalmente y los ambientes de trabajo sean saludables para los trabajadores y que sean más productivos también para las empresas? Entonces, esa integración del ser humano en el trabajo, porque el profesor Akibeke en el comienzo lo comentaba, la idea no es reemplazar al trabajador, sino que hacer una integración y, por un lado, mejorar la salud de los trabajadores y, por otro lado, las empresas sean más productivas. Así es.
Bueno, el trabajador nunca ha dejado de estar en la industria, en la empresa, o sea, en la planta industrial. Entonces, con la incorporación de estos robots colaborativos no se elimina un puesto de trabajo, como ocurre en el caso de los robots tradicionales, donde sí se elimina de 1 a 3 puestos de trabajo, en el caso de un robot de soldadura. Entonces, aquí interviene un actor más, pero que ya estaba presente en la fábrica. Entonces, se supone que el colaborativo tiene que ayudar al operario en la realización de sus tareas, no sustituirle. Entonces, para que no sea una tarea muy sencilla, pues esto, de posicionar, de ahí surgió esta idea de dotar de más inteligencia al robot colaborativo. Pero en principio, la funcionalidad principal es que comparte espacio de trabajo y comparte tareas. Es decir, que colabora. En ese sentido, hace que la situación del trabajador sea pues más relajada, si se puede utilizar ese término. Muchas gracias, Hilde. A mí se me ocurre si un problema también que se podría abordar es poder monitorear las variables de esa manufactura que están a cargo del operador, que podría realimentar para, por ejemplo, que la calidad superficial, como tú mostrabas, fuera mejor, o problemas de impacto que se producen durante la fabricación pudieran detectarse y que estuvieran asociados a ese operador y premiar ese operador después porque opera mejor que otro. Podría ser, sí. Sí, sí. Karin, yo quería comentar algo. Una de las cosas que nosotros hemos visto, por ejemplo, todas las empresas asociadas a la selección de fruta en general, por ejemplo, en la zona central de nuestro país, todavía se hace con muchas personas. La cantidad de personas que trabajan en temporadas altas es altísima. Una empresa puede tener 300 a 400 personas haciendo selección, ¿verdad? Y lo que dicen los ejecutivos es que, por ejemplo, las personas más responsables para lograr el trabajo son las personas principalmente sobre 50 años. Sin embargo, tienen otros problemas asociados a, lógicamente, el efecto de la edad sobre la visión, cosa que a mí ya me está sucediendo también. Entonces, por ejemplo, pueden seleccionar muy bien, pero lamentablemente la visión no les permite darse cuenta de detalles, que vaya, por ejemplo, en la fruta o en el producto final. Y eso, lógicamente, es un problema porque los mercados de impacto de estos son bastante exigentes. Entonces, ahí se hace, por ejemplo, muy importante la inclusión de este tipo de robot colaborativos para hacer el trabajo grueso, por así decirlo, la clasificación rápida, pero no sé, el 70% de la fruta y el otro 30% finalmente dejárselo a operadores especializados, entre comillas, operadores, ¿cierto? O manipuladores humanos con una visión un poquito mejor, porque todavía está un poco lenta la visión computacional para tomar decisión robótica en tiempo real. Por lo tanto, ahí quería preguntarle a Hilde, ¿qué experiencia, por ejemplo, ustedes han desarrollado o han visto, ¿cierto?, en esto, en lo que es en robótica colaborativa, trabajando con personas y tomando decisiones en tiempo real a partir de imágenes, pero en video más que foto, en correas transportadoras o algo por el estilo? Sí, bueno, en teoría, cuando se implementa la visión artificial y con estas nuevas tecnologías que estamos hablando, precisamente no hay ningún problema con la velocidad de ejecución. Entonces, es lo que ocurre ahora mismo. Si nosotros utilizamos una tecnología cableada, pues al final tenemos unos retardos muy grandes porque se manda la información a través del cable y no sabemos cuándo va a llegar al destino. Entonces, ahí es donde juega un papel muy importante la tecnología 5G.
Desde luego, este ejemplo de apoyar el trabajo de un operario que está seleccionando la fruta es muy interesante, la aplicación de la robótica colaborativa con visión por computador, porque haría una selección, digamos eso, una selección, la selección, el cribado grueso y el operario haría ese ajuste fino. Entonces podría ser muy interesante. Y al final esa velocidad pues va a quedar mejorada cuando esté la tecnología, el 5G implementado. Perfecto. Muchas gracias, Hilde. Había levantado la mano Felipe, si no me equivoco. Felipe. ¿Hubo otra persona que quisiera plantear una pregunta, comentario? Javier, hay un Javier. Sí. Sí, yo nuevamente, Javier. Sí. Mira, yo en realidad el tema me interesa bastante y quisiera hacerte una pregunta. Yo vengo del lado más bien de la ergonomía principalmente te quisiera hacer una consulta si es que existe alguna barrera geográfica, porque en Chile tenemos distintas realidades. Tenemos personas trabajando sobre 4.000 metros sobre el nivel del mar, tenemos personas trabajando en minería subterránea, otras personas trabajando en incendios forestales, otros en temas de buceo, por ejemplo. ¿Existe alguna barrera geográfica o de localización para poder implementar todo este sistema que comentas de la industria 4.0? No, en principio no. En principio no. Son máquinas con un robot colaborativo, es una máquina con sus actuadores, sus sensores, su estructura mecánica. Entonces, tiene la limitación que pueda tener otro tipo de máquina. Evidentemente, para trabajar en el fondo marino, pues habría que, seguramente habrá modelos de robots que puedan hacerlo, pero no veo ninguna limitación, más que la que puedan tener las máquinas normales. O sea, al final un robot colaborativo es una máquina. No sé si he respondido a la pregunta. Muchas gracias, Hilde. Muchas gracias, Hilde. Génesis Acosta escribió aquí por el chat, dice, quisiera saber el valor que se le entrega a los conocimientos requeridos por parte de los trabajadores para el manejo de estas tecnologías y si existe algún método a implementar. El valor que, ¿me podría repetir la pregunta? ¿El valor que se le da a los conocimientos que necesita el operario que maneja el colaborativo? Exacto. Si hay un valor. Bueno, es que realmente la gran diferencia del robot tradicional frente al colaborativo es que no necesita un robótico, un profesional en robótica. Para implementar un robot en la industria, un robot tradicional, era necesario que hubiera gente especializada, especialistas en robótica. Entonces, eso se implementaba y llevaba una puesta a punto pues, de mucho tiempo, muy larga. Y ahora la gran ventaja que tenemos con los colaborativos es que son sencillísimos de manejar. La programación, por ejemplo, el colaborativo que os he mostrado en la presentación es el UR, el de Universal Robots. Es un robot muy extendido, con programación en ROS, está todo abierto y es sencillísimo de manejar. Entonces, en cuestión de un día se puede implementar ya el robot en planta. Si la aplicación es sencilla. Desde luego, si es más complicada, pues exigirá mayor programación, pero es muy, muy sencillo. Entonces, cualquier estudiante que está acostumbrado además a manejar programas, no le cuesta nada el aprender a programar en ROS para diseñar aplicaciones con un colaborativo. Además hay, bueno, esto no es contenido comercial, pero hay en la página web de Universal Robots hay para una aplicación que permite hacer simulaciones. Entonces, bueno, para cacharrear y ver las posibilidades que hay está bien.
¿Y cuál era la otra pregunta? Creo que había una segunda parte. Sí, dice si existe algún método a implementar, quizás sea como de capacitación. No, lo que he dicho, es muy sencillo, es muy sencillo. O sea, no necesita un expertise específico para trabajar con el robot. Cualquiera lo puede hacer con una formación mínima. Una formación de 3-4 horas es ya posible. Y sin embargo, con el robot industrial eso no ocurre, ni mucho menos, ni parecido. Gracias, Hilda. Otra pregunta salió aquí en el chat. Dice, aprovechando el contexto actual del teletrabajo, la pandemia, ¿cree usted que la pandemia podría servir como transición obligada a la industria 4.0? ¿O esta transición debería darse paulatinamente una vez que se regrese a la normalidad después de la pandemia? Bueno, pues es una pregunta interesante y solo puedo expresar mi opinión. Yo creo que las industrias que han dado ya el paso en este proceso de digitalización van a salir menos debilitadas que las que no lo han hecho. Estoy convencida de que ese camino que han recorrido antes de la crisis sanitaria que estamos viviendo todos, pues les ha servido de algo, ¿no? El punto de salida, pues están más adelantados que el resto. Después, para el resto de las industrias, para estas empresas industriales pequeñas y medianas, tienen que verlo. Tienen que ver el beneficio que va a reportar la adaptación de este tipo de tecnologías. Entonces va a haber un beneficio al final, pero si no se lo creen al principio, entonces nunca van a dar el paso. Aquí en España somos muy desconfiados con las nuevas tecnologías y cuesta la adopción de estas nuevas tecnologías. Ocurrió hasta con el control numérico. El control numérico, cuando en el resto de Europa estaban trabajando ya todas las máquinas con su CNS, en España se implementó con 10 años de retraso. ¿Y por qué? Pues porque ese ambiente es muy rígido y tienes que verlo al final como un retorno económico a corto plazo y si no, no lo ves. Entonces, esto es una apuesta más bien a medio plazo. Y yo creo que es el futuro, que hay que estar ahí en la digitalización, adoptando más o menos de las tecnologías, pero hay que estar ahí. Muchas gracias. Roberto pregunta, si esto no reemplaza a las personas, ¿qué sector de la industria reemplaza? Bueno, a ver, sí que sustituye algunos puestos de trabajo, no vamos a negarlo. Cuando nosotros estamos hablando de digitalización, va a haber puestos de trabajo que se van a destruir, no tenemos que falsear la realidad, pero se van a crear otros nuevos. Entonces, se van a demandar nuevas capacitaciones. Lo estaba escuchando el otro día de un grupo de empresarios que demandaban ingenieros, los ingenieros con los conocimientos tecnológicos, pero cada vez con competencias más transversales. Entonces, queremos un ingeniero mecánico, pero un ingeniero que sepa algo de código, que sepa programar, que no se asuste con la programación. Entonces, esas competencias transversales van a ser muy útiles para los nuevos puestos de trabajo que va a ofrecer, que van a presentarse estas oportunidades en la industria 4.0. Entonces, se destruyen puestos, pero se crean otros, con otros perfiles distintos. No sé si había alguna pregunta más. Sí, Ricardo Farías justo estaba preguntando sobre algoritmos. Dice si pudiese ahondar un poco más sobre el procesamiento digital de señales y control, algoritmos de control. Bueno, a ver, cuando hablamos de procesamiento de señales para esos algoritmos que recogen los datos y salen las reglas de decisión, ahí estamos hablando de inteligencia artificial.
Entonces, nos referimos a herramientas de inteligencia artificial como puede ser el Machine Learning, unas redes neuronales, unos algoritmos genéticos, y mediante esas herramientas conseguimos extraer la información necesaria de todo ese flujo de datos, porque los datos por sí solos no son útiles, hay que procesarlos, hay que tratarlos, tenemos que clasificar, pues con minería de datos. Si hay un gran volumen de datos, desechamos los datos que nos sirven y nos quedamos con los válidos. Y ahí empezamos a trabajar estableciendo algoritmos dependiendo de lo que estemos buscando. Y ahí entra en juego con un papel muy importante la inteligencia artificial. Es otra de las competencias transversales que mencionaba antes. Un ingeniero tiene un perfil perfecto con, evidentemente, idiomas, que es lo básico que se demanda, el inglés, con conocimientos de programación y con conocimientos de inteligencia artificial. Muchas gracias, Hilde. Pablo, ¿a qué ve que? Disculpa, Karin, que estaba atendiendo justo una pregunta. Ay, disculpa. Estás conectado nuevamente. Sí, estábamos conversando ahora con Hilde sobre la multidisciplina. Yo creo que eso de que el mecánico también tiene que saber un poco de programar, de los algoritmos, de también procesar datos, inteligencia artificial, nos lleva a esto, colaborar no solo con el robot, sino que colaborar también entre la disciplina. Y yo quisiera, Hilde comentaba, salió también a partir de una pregunta de los asistentes, de cómo implementar o cómo capacitar a los operarios, o cómo las empresas también tienen que invertir o decidirse por estos procesos de manufactura. Y Hilden dijo algo clave, creo que había que, tenían que las empresas tomar la decisión de creerse el cuento, apostar a eso, pero es difícil tomar esa decisión. Sí. ¿Cómo el conjunto país, universidad, empresa, Estado, tiene que interactuar para poder instalar paulatinamente o aceleradamente ahora con la pandemia la industria 4.0? Es que esas medidas no se pueden hacer de un día para otro. Tiene que ser una estrategia de país, como ocurrió en Alemania, que fue una estrategia donde conjuntamente la industria, universidades, centros tecnológicos y el gobierno establecieron esta serie de acciones, fomentando todas estas tecnologías. Si no hay un apoyo firme por parte del gobierno, pues puede que quede mucha gente atrás y que no lleguen a hacer nada, porque los que sí que van a dar el paso van a ser las grandes empresas, pero las pequeñas y medianas eso va a costar un poco más. En Francia, hace un par de años, hubo una iniciativa por parte del gobierno donde se ofrecía una ayuda para instalar el primer robot en la planta, en la industria. Y después, al cabo de 2 años, se podía adquirir un segundo robot. Entonces, bueno, fue una medida muy bien recibida y hubo pues 250 industrias, 250 empresas industriales que secundaron este llamamiento, esta convocatoria por parte del gobierno. Entonces, bueno, es una ayuda para que incentiva, ¿no? El empezar a caminar en esta dirección. Tú participaste también en Alemania, trabajabas, Hilde, y tuve la oportunidad de escucharte hace pocas semanas, donde comentabas que España estaba hacia una transición un poco más al modelo alemán de cómo interactuaba esto de políticas públicas, empresas y universidades. No sé si nos puedes comentar un poquito cómo se articula eso
Bueno, eso es realmente lo que a mí me gustaría ver, que fuera un modelo muy similar, porque, bueno, pues allí lo llevan en el ADN, hay una fuerte vinculación entre universidad y empresa, hay una fuerte transferencia de conocimiento e innovación. Y es un vínculo muy fuerte. Entonces, los centros tecnológicos, los centros de investigación, donde hay participación de empresa, de gobierno, de universidad, es muy abundante. Con la red Fraunhofer, por ejemplo, que es lo que yo conozco. Pues eso falta todavía en España, a pesar de que sí que hay esos caminos de la universidad a la empresa, haciendo esa transferencia de conocimiento, y de la empresa a la universidad confiando en el capital humano y los recursos de que dispone la universidad, pues falta fomentarlo un poco más en nuestro país. Sí que hay esa transferencia, pero ni mucho menos estamos al nivel de Alemania, por ejemplo. No sé en Chile cómo está. Ahí, Karin, me gustaría mencionar algo. Por supuesto, Pablo, adelante. Discúlpenme, que justo me estaban hablando por el otro lado. Justo cuando me estaban haciendo la pregunta, me llegaron 2 preguntas porque estaba finalizando la cumbre manufactura avanzada, así que mis disculpas del caso. Mira, acá no estamos tan bien como en Europa en general. O sea, ya sabemos que en Europa hay diferencias y en Latinoamérica respecto a áreas industriales mundiales, lógicamente estamos bastante retrasados respecto a los grandes puntos de todo desarrollo. Asia, incluso Asia del Norte con Asia del Sur es bastante distinto. Nosotros estamos entre medio, ¿cierto? Y más cercanos, sinceramente, a África en todo lo que es el desarrollo tecnológico. Hay una gran diferencia, es que nosotros todavía somos exportadores de materias primas y por lo tanto los sectores industriales están basados ahí, por lo tanto la tecnología está en esa área. En Chile se concentra en un gran porcentaje en minería, la minería al cobre en el desierto, en la zona forestal también, un poco de maquinaria, pero con niveles tecnológicos bastante atrasados. Y lo que más se acerca a niveles tecnológicos avanzados está en la parte celulosa. Y luego ya saltamos como industria, ¿cierto?, a todo lo que es el agro y acuícola, pero con niveles de facturación bastante más bajos. Por lo tanto, el nivel tecnológico que se implementa ahí es bastante bajo, más bajo también. Recién estaba, como les comentaba, en una presentación en Manufactura Avanzada, donde un representante de la ONU para Desarrollo Industrial en el Cono Sur mencionaba que los problemas, particular de Chile, es que primero tenemos una baja inversión en I+D. Y ese I+D, además, está principalmente potenciado por el Estado de Chile. Grupos industriales, grupos empresariales no están haciendo esta inversión. Y por lo tanto, es complejo encontrar empresas que apuesten. ¿No? Lo que decía Hilde es fundamental, las empresas tienen que dar este salto y hasta que ellos no estén convencidos, todo lo demás son demostraciones, son buenas intenciones. Y es un poco difícil. Lo que sucede normalmente por acá, por Chile, es que existe una especie de esperar subvenciones normalmente para este desarrollo tecnológico. Y por lo tanto, cuando empezamos a mirar que esperamos el fondo que el Estado nos va a entregar para poder desarrollar nuestra empresa, no podemos hacer desarrollos estratégicos empresariales adecuados y por lo tanto requerir la tecnología, ¿cierto?, para esta revolución industrial empieza a quedar en un segundo plano y no nos permite desarrollar la empresa. Ahí, complejo. Es complejo y es lo que nosotros estamos viendo. En Chile hay algunas iniciativas tímidas por lo que vemos por el momento, por ejemplo, lo que es manufactura avanzada, que impulsa Corfo, que son realmente inversiones ínfimas para lo que realmente cuesta esto. Entonces, estamos empujándola con mucho más ganas que tecnología y capacidad instalada, y no vemos que sea una decisión estratégica estatal ni empresarial, lo cual nos deja con mucha incertidumbre de lo que va a ser el futuro. Recién estábamos ahí, muchas de las preguntas es ¿qué es lo que se hace? Y decían iniciativas de algunos pocos,
Y es así, lamentablemente, es así en Chile, países como los nuestros. No estamos tan industrializados como Brasil, un mercado grande, ¿cierto?, de desarrollo y mercado propiamente tal, y como Argentina, ¿no? Porque con todos los problemas económicos que se presentan, sí tiene un desarrollo industrial y manufacturero importante. Chile está bastante alejado en eso y ha sido sostenido el descenso en las últimas 3 a 4 décadas. ¿M? Así es que es complejísimo el poder decir qué es lo que podemos hacer. ¿Ah? Hay que seguir empujando, eso es lo que uno ve desde este lado. Sí, sí, de acuerdo totalmente con el análisis hecho. Muchas veces esperan subvenciones públicas para emprender acciones de mejora y es sí, es una mala forma de hacerlo, desde luego. En fin, es un proceso largo que llevará años y siempre hay distintas velocidades, ¿no? Como se dice, España pues no tiene nada que ver con otros países de la Unión Europea. Y en este sentido, pues menos todavía, ¿no? Se ha producido en nuestro país una deslocalización brutal y la empresa que se pierde, la empresa que se va es empresa que se pierde, o sea, ya no vuelve. Entonces, ahora, pues la industria que tenemos están ahí, en esa mejora de la competitividad, ¿no? Hacerse más competitivos. Sí. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. Quedan 2 preguntas y con eso terminamos. Sé que podríamos pasar la tarde entera conversando, pero miren, y creo que podríamos, esta pregunta un poco pensar en las nuevas generaciones que sí podrían hacer estos cambios que han sido un poco lentos. Dice, ¿creen que existe alguna ingeniería especial que se podría destacar o más bien sería algo transversal en las como habilidades de la industria 4.0? Bueno, yo vuelvo a repetir la respuesta que di antes. Creo firmemente en la capacitación transversal. Tenemos un ingeniero mecánico. Tiene que ser ingeniero mecánico, pero tiene que tener otras destrezas. No nos vale hoy en día un ingeniero mecánico que no sepa nada de código, que no sepa programar. No sirve, no es suficiente. Y si los grados o las titulaciones en la academia, en la universidad, no están adaptadas, hay que hacer un esfuerzo para adquirirlas. Entonces, en ese sentido, lo extiendo en nuestro ámbito, que el ámbito de la industria, de la fabricación, pues lo extiendo a la inteligencia artificial. Quizás sean herramientas más difíciles de adquirir en una carrera como es la ingeniería mecánica, pero existe, además hoy en día con estas plataformas que tenemos tan maravillosas para el intercambio de conocimientos, hay cursos que se ofrecen en Internet gratuitos de todas las disciplinas que os podéis imaginar. Pues desde el MIT hasta Oxford, Cambridge, tienen cursos disponibles y gratuitos. Entonces, hay una formación que dices, bueno, pues si no la tengo en mi facultad y me interesa, pues la adquiero yo por mi cuenta. Esa es mi opinión. Yo creo que necesitamos capacitarnos, pero desde luego, claro, al final es una cuestión, en la universidad es una cuestión de materia y tiempo. Tienes una determinada materia y un tiempo limitado. Y claro, dices, bueno, y para meter asignaturas de, por ejemplo, programación o inteligencia artificial, ¿qué saco? Claro, es que ahí está la dificultad. Si hay algún tipo de titulación más adecuada que otras para esto que estamos hablando, yo creo que son todas perfectas. Son todas perfectas porque bajo el paraguas de la industria 4.0 cabe todo el mundo, cabe todo el mundo. Caben informáticos, mecánicos, eléctricos, electrónicos. Yo tengo estudiantes de aeroespacial, que son ingenieros aeroespaciales, trabajando con los vehículos autónomos y los sistemas de posicionamiento. Entonces, cabe todo, cabe todo. Sí, ahí complementar también nuestra visión. He participado bastante en estas conversaciones que tenemos acerca de la ingeniería en Chile.
Por muchos años se ha criticado que las ingenierías en Chile y las casas de estudio, la universidad en general, preparan y tienen muy buenos científicos, pero muy malos ingenieros. Ah, ¿Por qué? Porque está orientado a la generación de publicaciones científicas y no a resolver problemas necesarios para la industria. Y es verdad, y se generó en Chile un plan que es el Cambio de Ingeniería 2030, es decir, los nuevos ingenieros para el 2030. Y yo quiero compartir dos apreciaciones que hemos levantado. Una es tal cual como dice, hay aprendizaje y conocimientos que tienen que tener en distintas áreas, ¿no? Y no pueden ser absolutamente buenos en todo y saber todo. Entonces tienen que trabajar en espacios colaborativos, que complementa mucho lo que dice, pero también tienen que ser especialistas en su área, ¿no? No podemos perder eso. Por lo tanto, el trabajo colaborativo multidisciplinar es fundamental. Y lo otro que se ha observado que los cambios tecnológicos son tan rápidos en este momento que ya no es como hace 40 años atrás uno estudiaba una ingeniería o cualquier carrera. Uno estudiaba una carrera para trabajar toda su vida en esa área y hacerse cada vez más especialista. Lo que se está viendo ahora desde el punto de vista de educación es que en realidad uno en su vida va a estudiar 4 carreras, básicamente. Lógicamente vas con una base de especialización, eso es sin dudarlo. Pero ya no es una carrera para trabajar toda la vida, sino que son múltiples carreras para mantenerse trabajando toda la vida. Por lo tanto, la forma y el paradigma está cambiando un poco. No sabemos a ciencia cierta hacia dónde va a ir, ¿cierto? Pero esa es una de las tendencias que se ve fuertemente. Muchas gracias, Pablo, Hilde. Comparto completamente ambas opiniones y sus análisis. Queda una última pregunta que se relaciona igual con capacitaciones. Dice Reiner, estamos usando Simio más Python. ¿Vamos por buen camino o hay otras herramientas que mencionarían? Perdón, decía Python y Simio, que no conozco. Ajá, sí, va por buen camino. ¿Sí? Sí, sí, va por muy buen camino. Sí, sí, sí. Son herramientas de futuro. Claro, lenguaje ahora mismo para las aplicaciones que estamos hablando, pues muy importante, imprescindible, diría yo. Muy buen camino, sí, buen fichaje. Súper. Bien. Yo quiero agradecer a todos su participación, su asistencia, especialmente al profesor Pablo Aquebeque de la Universidad de Concepción, que vino a enriquecer esta conversación, y sobre todo a Hilde, que nos ha compartido su tiempo desde España. Hoy día de la mañana estuvo conectada con China, ella está en España y ahora estaba presente aquí en Chile con nosotros. Esta presentación la hemos grabado, así que la vamos a subir a nuestras plataformas y compartirla con quienes se inscribieron hoy día a la charla. Me falló la tecnología, no supe cómo hacer funcionar las cámaras para todos, pero les tomé fotografía con los nombres, así que está el registro de que estuvimos juntos y también lo vamos a compartir eso por redes sociales y a nuestros invitados. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo, Hilde, Pablo, que estén muy bien. Nos vemos. Un abrazo a todos. Igualmente, adiós. Adiós. Muchas gracias. Chao, chao.